Primero que nada, quiero dar la bienvenida a este podcast. Es nuestra primera sesión como parte de las iniciativas del Pride at Maersk para Latinoamérica. Eh, el día de hoy tenemos la participación de Gloriana Peña y Vicente. Si gustan, se pueden presentar. Hola, mi nombre es Gloriana Peña. Yo soy parte del People Advisory Team para las Américas y estudié programación neurolingüística y por eso los voy a estar acompañando el día de hoy. Muy, muy honrada, la verdad, por estar acá. Gracias, Glory. Muchas gracias, Lori. Mi nombre es Vicente Hinrichsen. Yo soy parte del equipo de finanzas de West Coast South America y junto con Rodrigo somos los líderes para Pride at Maersk para Latinoamérica. Rodri. Un gusto. Como bien lo dice Vicente, yo formo parte del equipo de líderes para Latinoamérica del Pride at Maersk. También soy People Advisor, compañero de Glory para la región de Américas. eh, y es un gusto poder ser parte de estas iniciativas. Entonces, esperando lo mejor. Vicente, si quieres, podemos iniciar con el tema. Hoy la idea de la conversación es hablar un poco de las microaffirmations y microaggressions como parte del Aida Hobbit, que es el Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, que se celebra alrededor del 17 de mayo de cada año. Y la idea del tema de hoy de las microaffirmations o microafirmaciones y en contraposición también con las microagresiones, es entender de alguna forma cómo podemos ser mejores aliados, mejores personas en el día a día, en nuestro trabajo, crear un espacio de trabajo un poco más seguro y más respetuoso para todas las personas, y de la misma forma, alineado con eso, ser mejores aliados LGBTQ+. Eh, entonces, solo comenzando con el tema, y por favor, interrúmpanme en cualquier momento si es que quieren agregar algún tema en particular, Ujú. contarles un poco de lo que son las microagresiones o las microaggressions. Las microagresiones normalmente se llaman también comportamientos excluyentes y son, principalmente son interacciones o comportamientos sutiles. Algunas veces son intencionales, muchas veces son no intencionales o accidentales, que comunican de alguna forma un prejuicio o una discriminación hacia grupos normalmente e históricamente marginados. Las personas pueden experimentar ese tipo de marginación debido a la raza, al género, religión y algunas veces también debido a la orientación sexual. Una microagresión laboral normalmente suele ser algunas preguntas, comentarios o acciones, las cuales son perjudiciales para una persona o una minoría dentro del entorno de trabajo. Suele generar un ambiente laboral de alguna forma tóxico, ya que refuerza y promueve estereotipos con relación a un grupo marginado. Hay dos formas normalmente, como conocemos, de microagresión. Las verbales y las conductuales. Las microagresiones verbales es normalmente un comentario o una pregunta que puede causar dolor o una estigmatización a cierto grupo de personas marginado. Por ejemplo, decir, eres demasiado inteligente para ser mujer. Sería una microagresión verbal. En cuanto a las conductuales, una microagresión conductual ocurre cuando alguien se comporta de una manera que lastima o discrimina a cierto grupo de personas. Como ejemplo de una microagresión conductual, podría ser que un garzón ignore a una persona trans o transgénero y en su lugar atienda a otras personas primero. Y primero hablamos de las formas y luego los tipos. Los tipos de microagresión de microagresión pueden ser microataques, microinsultos o microinvalidaciones. Les Ujú. voy a hablar un poco más de esto. El microataque es cuando una persona se comporta intencionalmente de forma discriminatoria, aunque no pretenda ser ofensiva. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una persona que cuenta un chiste racista y luego diga,
solo estoy bromeando. Eso es un ujú, microataque. En cuanto a los microinsultos, es normalmente un comentario o una acción que es discriminatoria accidentalmente. Como por ejemplo, esta podría ser una persona que dice a un médico indio, tu gente debe sentirse orgullosa. Y finalmente las microinvalidaciones. Las microinvalidaciones es cuando el comentario de una pregunta invalida o menosprecia las experiencias de cierto grupo de personas. Un ejemplo de microinvalidación sería que una persona blanca le diga a una persona negra que el racismo no existe en la sociedad actual. ujú. No sé si ustedes tienen algún ejemplo, además de los ya mencionados, de microagresiones. Sí, de hecho yo tengo uno que me pasó, puedo hablarlo desde la experiencia propia, eh, y creo que nos ha afectado a varias personas dentro de la comunidad LGBTQ+, que es, no se notaba que eras gay. Es esa pequeña frase que parece ser inofensiva, tiene un trasfondo un poco más grande. ¿Por qué? Porque el hecho de que una persona gay este, no transmita, muchas veces está relacionado a la heteronormalidad que están tratando o estamos acostumbrados de perpetuar. Es decir, es como un disfraz ante la sociedad cuando el ser gay no es bien visto, ¿ya? Entonces, para mí, ese es uno muy claro que nos afecta o nos pudo haber afectado a varios. Em, También, como lo mencionabas, en el tema de la raza, eh, cuando llegan y dicen como: "Ay, puedo tocar tu cabello", eso es algo muy personal, eso es algo que no cualquier persona puede llegar y decir, porque estamos hiriendo, susceptibilidades y estamos también, atacando, perdón, también estamos entrando en temas que se han visto históricamente, eh, em, atacados o mal, ¿cómo puedo decirlo en esa forma? Que se han visto históricamente afectados, por así decirlo, de una mejor forma. Súper. Yo creo, si puedo aportar algo Sí, Claro. ahorita con lo absolutamente. que me quedo es, cuando uno quiere conectar con otras personas, ¿cierto? La idea de la intención, o sea, puede que yo tenga una buena intención al referirme hacia otra persona de un tema en específico, ¿cierto? Cosas que, Ujú, características que tenga la otra persona, que puede que ujú, tal vez no sean obvias para mí, ¿verdad? Entonces, ujú, mi intención es buena, pero realmente a la hora de conectar uno tiene que poner un poquito o transformarse a ser un poquito empático, ¿verdad? Y no pensar claro, solo en la intención que lleva lo que yo quiero decir, sino con cómo lo va a recibir la otra persona. ujú, Y esto me recuerda mucho a cuando estaba chiquita, mi mamá siempre me decía, si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada, ujú, ¿verdad? Entonces, creo que me regresa como a ese centro y me recuerda a que pues no estoy sola y obviamente mis palabras son poderosas y tienen efecto en la vida de otras personas. Y si yo soy una persona, ¿verdad? Que quiero caracterizarme por hacer el bien, poder conectar con la gente y demás, pues mis palabras también tienen que ir dirigidas hacia eso. ujú. Y como lo mencionaba Vicente también, y ahorita que lo mencionas vos también, Glor, Eh, muchas veces las personas que hacen este tipo o que cometemos, porque podemos caer nosotros también, aún estando conscientes en este tipo de acciones, somos personas que no están conscientes del impacto que tienen sus palabras, ¿verdad? Porque para nosotros o para esa persona puede ser una simple frase, un simple cumplido, pero el trasfondo es muy diferente, es un poco más grande de lo que se ve a simple vista. Exactamente. Y también notar que normalmente las microagresiones son, son no intencionales o son Mm, accidentales. Es decir, la persona que las está haciendo o emitiendo normalmente no sabe o no dimensiona lo que sus palabras pueden afectar a la otra persona. Entonces, claro, la idea es que seamos un poco más conscientes. Lo mismo que con las microagresiones, con los prejuicios. claro que sí. Súper. Pero en contraposición a las
a las microagresiones, tenemos las microafirmaciones. Y la idea es que, al igual que ser más consciente con las microagresiones, que de alguna forma tomemos una posición deliberada o intencional de hacer microafirmaciones. Primero que todo, les voy a dar una pequeña definición de las microafirmaciones. Como un resumen, una microafirmación es el poder para hacer sentir bien a los demás. Las microafirmaciones en concreto son pequeños actos con los que podemos lograr que quien está a nuestro alrededor se sienta bien o se sienta validado o validada. Normalmente las microafirmaciones son elegantes refuerzos comunicativos que buscan generar el bienestar en los demás. Son, como los decíamos antes, la antítesis de las microagresiones y tienen como meta abrir puertas a una conexión, propiciar la escucha, motivar un diálogo y favorecer la inclusión y el cuidado de las personas. No solo son útiles en nuestros contextos cotidianos, sino también en el ámbito laboral, son especialmente eficaces. Algunos ejemplos de las microafirmaciones, voy a enumerarlos solamente, pero por ejemplo, sonreír con la mirada, invitar a participar a personas que se sientan apartadas o quizás a veces sean un poco más tímidas, por ejemplo. Un tercer punto es, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Es un valioso reforzador y es una pregunta normalmente, si la hacemos con intención de escuchar a la otra persona, es algo súper valioso. Asentir cuando te están hablando y demostrar interés mediante más preguntas, la escucha activa, es también una microafirmación. Defender a las personas cuando están siendo sujetas de algún tipo de bullying, acoso o discriminación y evitar los chismes, es otro tipo de microafirmación. Y finalmente, ofrecer reforzadores por conductas y esfuerzos realizados. En realidad, hablar de cosas que vayan en pro de las personas y decir, por ejemplo, me encanta el trabajo que has hecho, nadie hace las cosas como tú, el esfuerzo que has hecho ha valido la pena, son, por ejemplo, esos reforzadores que de alguna forma hacen que las otras personas se sientan mejor en el día a día, se sientan mejor en el trabajo. Rodri o Glory, no sé si tienen algunos ejemplos que compartir. Sí, en realidad muchas veces también esperamos, ¿verdad? Que estas afirmaciones positivas o microafirmaciones, ¿verdad? Vengan de otros, pero realmente si nos ponemos a pensar, eh, el primer porrista, ¿verdad? El cheerleader que tiene que estar ahí en primera fila, el fan número uno, tenemos que ser nosotros mismos. Entonces, aplica de la misma forma. em, ¿Verdad? Esas pequeñas frases que podemos repetirnos para fomentar estos pensamientos positivos, sentimientos positivos y actitudes felices. Y al practicarlos también para nosotros mismos, pues podemos educar a otros en cómo hacerlo también para los demás. Igual yo creo que tal vez alguno de los consejos, digamos, para empezar a crear sus propias afirmaciones positivas, ¿verdad? Puede ser que sean cortas porque eso ayuda a que uno las recuerde más fácil, tomarse minutos para repetirlo por la mañana y antes de acostarse, porque la repetición es la madre de la programación. Todo lo que repetimos se vuelve un hábito, ¿cierto? Entonces, esto, pues es bueno, la podemos decir en voz alta, lo podemos escribir en un diario, mantenerlas presentes. Por ejemplo, yo hice un fondo de pantalla del celular con mi frase favorita, la que me da más, ¿verdad? Como vitalidad y energía para estarme constantemente recordando, porque el celular es una herramienta pues que tengo a la mano siempre, ¿verdad? Esa frase que me llena de positivismo y demás. Excelente. Y Glory, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, algún tip, alguna recomendación que nos puedas dar como para ser mejores o quizás reforzar ser consciente de esas microafirmaciones y hacerlo cada vez más inconsciente? Sí, claro. Primero creo que lo más importante es reconocer el poder de las palabras, ¿verdad? Como decíamos antes. Em,
Y cuando uno comienza, como todo hábito, pues es un poco tedioso, ¿verdad? Hay que estar como más, como cuando uno comienza a tomarse un medicamento, ¿verdad? Pues al inicio tiene que poner alarmas, pero conforme pasa el tiempo, ya uno puede hacerlo, pues tal vez inconscientemente, como decías, ¿verdad? Entonces, Ujú, para mí de las cosas importantes o que me han funcionado más ha sido escribirlas, incluso grabarme audios, ¿verdad? Chiquitos en el celular y ponerlos todas las mañanas, así no tengo que estar yo tal vez haciendo memoria y puedo escucharme a mí misma porque la voz más importante que tenemos es la nuestra. Decirme las afirmaciones positivas, ¿verdad? Soy el mejor a la hora de ser yo mismo, confío en mis capacidades y puedo alcanzar mis objetivos, soy fuerte, ¿verdad? Y también lo podemos hacer al espejo, pegar post-its en el espejo, todos ujú. pasamos por el espejo todos los días, ¿cierto? En la mañana cuando nos Exacto. alistamos. Entonces, pues eso es un recordatorio, ¿verdad? Que podemos tener ahí más a la mano. Genial, Excelente, Rodri. sí. Y Súper. también la autorreflexión, ¿verdad? Como dice Gloria, nosotros somos la voz más importante que tenemos es, perdón, es la de nosotros mismos. Entonces, procurar mantener también nosotros, hacernos eh, esa motivación que muchas veces puede ser que nos cueste. em, y eso nos va a ayudar a, a transferir esto que nosotros implementamos en nuestras vidas a nuestros equipos, a nuestra organización, a nuestros grupos de familia, porque como algo que vi y me causó, o como que me quedó de uno de los videos que estuve viendo, fue que lo que nos hace sentir más incluidos dentro de una organización o dentro de nuestros equipos como tal, son esas pequeñas acciones. Esas pequeñas acciones que, como que cuando poner atención es primordial. Em, Dejar el celular de lado cuando estamos hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, em, reconocer una buena idea, impulsar a nuestros compañeros. Cuando estemos hablando, mantener el contacto visual. Eso es algo muy importante también. Acertar con la cabeza mismo. Esto no es para, bueno, podemos utilizarlo para mostrar simpatía con lo que se está exponiendo o bien también para hacer reconocer o reconocer de que estamos escuchando a la otra persona. Eh, sonreír, sonreír es increíble lo que genera en las otras personas a como nos genera a nosotros mismos. Estoy practicando el ejemplo y con solamente estando yo solo, sonreír fue como, no sé, sentí algo interesante. Entonces, también cuando vamos por la calle, no sé si ustedes lo han notado, pero vamos por la calle, hacemos contacto visual con la otra persona mantiene una cara seria y puede ser que hagamos una pequeña sonrisa o una pequeña acertación con la cabeza y ya todo cambia. La interacción cambia por completo y ya se ve como una pequeña, como ese ambiente de confianza, de seguridad, que también es lo que estamos tratando de crear con esta información, crear en nuestros equipos ese lugar de confianza donde las personas puedan decidir participar, donde puedan sentirse tranquilas de que no los vamos de que no van a ser juzgados por su idea, por su género, por sus preferencias, etcétera. Es eso es nuestro primordial, nuestra meta primordial. Yo Vicente, creo ¿ibas a decir? que, Excelente. Dale, Ujú, Glory. perdón, dale, dale. que el cambio empieza por uno, ¿verdad? Y todo eso se Claro. contagia. O sea, cuando uno empieza a ser más consciente de las palabras que utiliza, cómo me refiero a Ujú, otros, cómo ¿verdad? Me relaciono con otros. Si yo pongo mi teléfono de lado y presto atención genuina a lo que está sucediendo a mi alrededor, uno se va dando cuenta cómo la gente que está también al lado de uno comienza a hacerlo involuntariamente porque siempre buscamos lo familiar. Entonces, y todos queremos ser parte de este mundo, ¿verdad? En donde somos bien recibidos, en donde no se nos juzga, en donde todos somos uno, todos nos apoyamos y sería el mundo ideal, ¿verdad? Pero para poder llegar ahí, creo que de nuevo el cambio empieza por uno y todo se contagia. Así es. Y también, bueno, solo reforzando, la escucha activa es algo que de alguna forma se promueve dentro de nuestra organización, dentro de MERS. Principalmente los líderes hoy en día están siendo reforzados en
fomentar la escucha activa, en estar presentes, en, como dicen ustedes, dejar el celular de lado, eh, escuchar con atención a las otras personas, hacer preguntas, estar legítimamente interesados. Ujú, Y junto con eso, solo para complementar, a mí en lo personal me gusta mucho un tema que escuché hace mucho tiempo atrás, el de desinvisibilizar a las personas. Personas que, por ejemplo, están con nosotros todos los días, pero que normalmente no las conocemos o no conocemos su nombre. Por ejemplo, una persona de la limpieza o una persona que está haciendo alguna labor, ya sea en la calle, en la oficina, etcétera, que nos tomemos quizás unos segundos de nuestro día y sepamos un poco más de esas personas. Sepamos su nombre, preguntémosle cómo están, cómo se sienten, a veces saber un poco más de su historia, de su familia, es algo que no nos va a quitar mucho tiempo, pero que a esa otra persona quizás puede cambiarle su día. Lo mismo que mencionaba Rodri antes, cuando uno cruza en la calle a otra persona, quizás de repente sonreír un poco, no se trata de reír finalmente, pero solo sonreír, tener una actitud positiva, asentir a veces con la cabeza, es algo que de todas maneras marca una diferencia. Y súper buena también la conexión que decía Rodri con crear un espacio de trabajo seguro. Esto se relaciona directamente con nuestro trabajo, con validar a las otras personas, con hacer de repente comentarios positivos en función de lo que han hecho, de reforzar buenas prácticas, reforzar un trabajo bien realizado. eh, es algo que de alguna forma va a asegurar un poco más a las personas, hacerlas sentirse respetadas y seguras en su ambiente laboral, más allá de cuál sea su orientación sexual, su identidad de género, su raza, su religión, etcétera. Y de hecho, bueno, también para vincularlo con cómo es ser un buen aliado LGBTQ+, las formas de ser un buen aliado es básicamente ser una persona respetuosa, ser una persona que se informa un poco más, que entiende un poco más y logra empatizar con la realidad que puede vivir una persona que normalmente, históricamente, han sido marginados y hoy en día se enfrentan a algunos tipos de discriminación. Quizás no lo vemos todos los días, pero una persona, por ejemplo, que pertenece a la comunidad, eh, hablemos, por ejemplo, de las personas trans, se enfrentan a mucha discriminación en su día a día y a veces no son discriminaciones verbales, es solamente una mirada, un gesto y a veces son inconscientes. Entonces, de nuevo, el llamado es a que seamos conscientes, informémonos más de las realidades, de las distintas orientaciones sexuales, identidades de género, eh, para que podamos empatizar de mejor forma. No sé, Rodrigo, Flori, ¿tienen algún comentario? sí, claro. Otras de las formas que podríamos, o que se podrían ser unos buenos aliados, cuando estemos en una situación donde escuchemos que alguien esté cometiendo el error consciente o inconscientemente de estas microagresiones, podemos tener la libertad de interrumpir y hacer las preguntas para no asumir, como les digo, muchas veces, este, los comentarios que salen de nuestras bocas pueden ser sin pensarlos 2 veces, eh, pueden ser sin una mala intención. Entonces, es muy importante no asumir, no asumir e irnos directamente a confrontar o crear un conflicto, porque no es necesario. Creo que y eso es algo que me caracteriza y he tratado de, aplicar, es no confrontar en el momento, sino si una situación me genera cierta inconformidad, yo no confronto en el momento, me yo me alejo y después, ya cuando las 2 personas estén tranquilas o estemos tranquilas, busco y doy mi punto de vista, el por qué los comentarios que se hicieron estaban mal, y también escucho a la otra persona para generar ese espacio de confianza donde la otra persona me pueda decir a mí, eh, bueno, cuáles son sus puntos de vista o si simplemente fue un malentendido como tal. Em, entonces,
Es eso, lo importante es dar presencia, dar ese respaldo. Sí, yo creo que Sí, para mí es más también una forma, ¿verdad?, de siempre educar con amor, porque habemos Ujú, muchas personas que tal vez no hemos estado tan involucradas con la comunidad y desconocemos, ¿verdad?, muchos detalles y por los struggles que pasan también. claro. Em, entonces, pues visibilizar ese, ¿verdad? Todo lo que se pasa como parte de la comunidad nos hace a nosotros más conscientes y siempre, de nuevo, querer educarnos con amor para poder ponernos eh, en los zapatos de otros y poder siempre apoyar en vez de, eh, pues, ser algo negativo, de nuevo transformarlo en algo que aporte positivo Ujú, y para crear estos espacios de amor y de no juicios y de comunidad. exacto. exacto. Y la idea también, como bien decía Rodrigo, la idea es no confrontar negativamente, porque Ujú, cuando confrontamos negativamente, nos transformamos en el discriminador, el acosador, exacto. el bully, sino que hacerlo desde alguna forma, desde el amor o desde el cariño hacia las personas, tratar de hacerlo lo más sutilmente, pero sí pararnos junto a la persona que está siendo acosada, agredida, discriminada, para que sienta el apoyo en ese momento de que no está sola. Creo que Ujú, más que ir a confrontar, lo que tenemos que hacer, o yo por lo menos hablo desde mi vereda de ser un aliado y un férreo aliado de la comunidad LGBTQ+, eh, ujú, de acompañar, más que ir a atacar de vuelta o lo que sea, yo siempre estoy en la vereda de te voy a acompañar, te voy a apoyar, voy a tratar de sí, apoyarte en realidad en este sentimiento negativo y de ujú. generar las instancias correctas para abordarlo, pero no de una forma de nuevo negativa, sino tratando de contribuir y que la otra persona reflexione, recapacite y quizás informarlo un poco más y que no sienta, por ejemplo, homofobia, bifobia, transfobia, eh, sino contarle de qué se trata, que tenga un poco más de información y que al final yo siento que la falta de información genera miedo y genera esas Sí, fobias. Con más información la gente probablemente va a entender más y va a poder empatizar mejor y va a entender qué viven, cómo se comportan, qué sienten, etcétera. Y por ende van a ser mucho más inclusivos y mejores, más respetuosos. genial. Eso, Rodri, ¿algo más? Sorry. De mi parte, no, agradecer. Creo que inicialmente las cápsulas son planeadas 15 minutos, sin embargo, es un tema que da para seguir hablando de más. Eh, Agradezco mucho a los dos por ser parte de los aliados para nuestra comunidad. Más personas como ustedes son las que necesitamos, que quieran ser miembros, no solamente aliados, sino ser miembros activos. Eh, entonces, nada, una vez más, perdón, muchas gracias por formar parte de, por dar visibilidad y por decir, aquí estoy. Súper. Muchas gracias de nuevo a Muchas Glory gracias. por la participación. Idealmente en el futuro vamos a empezar a hacer más de estos podcasts o cápsulas informativas Ujú. y bienvenida a todas las personas que nos quieran plantear nuevos temas para discutir o informar. Glory, muchas gracias de nuevo. Rodri también, muchas gracias y que tengan todos un muy buen día. Gracias, igual muy honrada por estar acá y Gracias, cuenten conmigo para lo que necesiten. muchas Súper. gracias, Glory. Un saludo a todos. Un saludo, Saludos. nos hablamos. Bye.